Ok. ¿En qué nos quedamos la clase pasada, chicos? Estamos dando el repaso con lluvia de ideas. Correcto, el repaso para el primer examen, ¿no? A ver, paso lista rápidamente. Arzate Conde. Presente. Gracias. Aguado Trejo. Presente, profesor. Gracias. Batres Castro. Presente. Gracias. Benavides Paredes. Buenas tardes, gracias. Bermúdez Trejo. Presente, profe. Gracias. Carrillo Guzmán. Presente. Gracias. Estrada Sarazúa. González López. Presente. Gracias. González Pérez. Presente. Gracias. Martínez Vázquez. Presente. Gracias. Méndez Guerrero. Presente. Gracias. Montiveros Martínez. Presente, profe. Gracias. Parrales Argueta. Presente, profe. Gracias. Pineda López. Presente, profe. Gracias. Ramírez Hernández. Presente. Gracias. Ramírez Álvaro Álvarez. Presente. Gracias. Ramírez Rodríguez. Presente. Gracias. Rico Olvera. Robles Amador. Tampoco está. Salinas Benavides. Presente. Gracias. Sánchez Guerra. Presente. Sánchez López. Presente. Gracias. Cerratos Miguel. Presente. Gracias. Toledo Cepagua. Presente. Gracias. Torres González. Presente. Urbano Ibarra. Gracias. Presente. Vilchis Peña. Presente. Gracias. Y Yáñez Hernández. No está. Don Pedro. Ok. Entonces, chicos, lo que quedamos hasta la clase pasada, su repaso y todo lo demás, eso ya quedó como justo para el examen número 1 que vamos a tener. ¿Cuándo va a ser la fecha, chicos? Me parece que el 7. El 7. Permítanme. 7, el siguiente lunes, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas? ¿Cuánto a la fecha? Carolina, Andrés, No Ricardo, tenía entendido Melina. que era el 14. ¿El 14? Pero creo que lo cambiamos la clase pasada. Ajá. Sí, lo dejamos en el 7, ¿no? Ajá. Okay. Carolina, Andrés, Melina, Luis Enrique, Ricardo ya nos apagó la cámara. Muchas gracias por tener la cámara prendida, chicos. Ya la prendió, ya revivió por ahí. Dice, tiene sensor de movimiento esa cámara, Ricardo. Todos los demás. Fuera, profe. Todos los demás, por favor, habiliten sus cámaras, toda la mayor cantidad de los que puedan, por favor. A menos de que tengan alguna situación que no permita. Aquí. Ahí estamos.
Mande. Ok, ok, perfecto, gracias, Iris. Profesor, y Ah, también mi compañero Pedro me dijo que está en una consulta con su mamá, ok, que por eso no se ha conectado. perfecto. Gracias, Dana, también. Pues chicos, vamos a hacer otro intercambio ahí de etapas. Vamos a empezar con lo que son equipos y áreas, mejor dicho, áreas, tipos de zona, materiales, tipos de terapia que se utilizan. Y lo importante va a ser que ustedes van a encontrar, o mejor dicho, van a tener una tarea por cada una de las de los equipos o de las áreas en las cuales vamos a estar entrando. ¿Sale? Tenemos que ver zonas de áreas de rehabilitación conocidas como fisioterapia, ¿sí? En las cuales vamos a revisar mucho de lo que ya estuvimos viendo, fisioterapia laboral, musculoesquelética, por ahí algunos estarán relacionándolo aparte con otra materia por ahí que están conmigo, en neurología, atención primaria, geriatría, fisioterapia del deporte, oncológica y cardiorrespiratoria. Ahorita muchos de ustedes van a tener o tendremos información a caudales en temas cardiorrespiratorios y por ahí alguna atención neurológica por algunos temas relacionados con COVID, ¿no? Digo, es lo más el día de hoy en boga que tenemos por temas de pandemia, pero vamos a ver algunas de estas, ¿no? Historia de la fisioterapia. Diapositivas importantes, ¿no? Fechas, cantidades, o nos ubican temporalmente en cuanto a información. Época antigua, no vamos a entrar mucho a detalle, pero lo tenemos que mencionar. Ahí fue cuando se dio el reconocimiento o la importancia de los músculos y el esqueleto para como elemento de movilidad, ¿no? Si bien ellos pensaban en otras situaciones que eran las que otorgaban la capacidad para las personas para moverse, en mucha de esta, nosotros hoy en día podemos saber que ellos pusieron los elementos y las bases para poder realizar muchas de las actividades que se hacen hoy en día, ¿no? Hidroterapia. Ellos fueron los primeros que empezaron a ver o a hablar el uso o a emplear el agua como un elemento, una herramienta de rehabilitación. Por ahí ustedes conocerán por ahí elementos en los cuales se utilizaba, ¿no? La parte del agua como elemento fundamental, como elemento de importancia. Al paso del tiempo vamos a ver por ahí que hubo una etapa en la cual pues ya no existe, no aparece, ¿sí? No se emplea nuevamente y que es denominada la época medieval. ¿Qué ocurrió ahí, chicos? ¿Qué pasó? Algo importante, algo relevante que haya ocurrido. Pues fue cuando dominó la iglesia y que toda la ciencia era un pecado, podría decirse. Entonces fue la época oscura donde no se avanzó en la ciencia. O se avanzaba en intervalos como se podía, ¿no? A escondidas. Muchos de los libros eran, parecían folletitos, de esos de los que fácilmente se podían destruir para que no tuvieran ningún problema por ahí de que los tacharan de herejes, ¿no? En el cual existía la combinación entre, o mejor dicho, no existía una diferencia entre personas que fueran naturistas y personas que fueran o que estuvieran haciendo ciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy importante y un elemento a mencionar. ¿Por qué? Porque todo lo aquello que nos lleve un poquito en el retroceso de la ciencia nos impacta ahorita a nosotros como ingenieros biomédicos, ¿no? Vamos a ver por ahí que hay un elemento muy, muy importante que nos lleva, pues obviamente a lo que tenemos ahorita, a lo que conocemos como época moderna, ¿no?
No me voy a meter en temas por ahí de tan grandes, pero ¿qué sucedió en la época moderna que ya fue la contraparte, por así decirlo, de la época medieval? ¿Qué ocurrió? Las guerras. Las guerras, antes de las guerras, un poquito antes de las guerras, ¿qué pasó por ahí, chicos? La revolución industrial. Revolución industrial, Lizeth, muchas gracias. Sí, es correcto. Por ahí hubo fundamentos ya de tecnología base, ¿no? Utilizada y que seguimos utilizando para mecanismos y para materiales nosotros en el área de biomédica bien importantes. Hubo elementos que se utilizaron, se empezó a desarrollar, o mejor dicho, se empezó a utilizar como herramienta de intentando hacer rehabilitación a través de la aplicación de energía eléctrica, ¿no? Lo que ellos conocen como electrofisiología. ¿Qué ocurría? ¿Cuál fue el principal problema que ocurrió ahí? ¿Qué bases tenían para utilizar energía eléctrica ellos? Cero. Entonces, ¿cuál fue la única forma en la que pudieron ellos probar? ¿Cómo lo probaron? ¿Cómo probaban ellos el tema de energía eléctrica? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo creen? ¿Cómo se imaginan ustedes? En cadáveres. En cadáveres, sí, Carolina, pero inicialmente se utilizó mucho la electroterapia para tratar patologías, o ellos intentaban tratar patologías mentales a través de electroshocks, ¿no? Entonces, pues realmente ellos, si veían a una persona agresiva, que tuviera alguna situación de discapacidad mental, le aplicaban electroshocks y lo que hacían, pues obviamente lo llevaban a un estado semivegetativo, en el cual decían, mira, lo curamos, ¿no? Para ellos la cura significaba llevarlo de un estadio quizás de hiperactividad a un estadio pues casi vegetativo. Fue el cómo estuvieron utilizando la energía, ¿no? No conocían, no tenían un fundamento, no tenían bases, no se aplicaba la energía de la forma correcta o en las cantidades adecuadas, ¿no? En esa época también aparece nuevamente el empleo de agua, ahora con un nombre. Se le pone hidroterapia, ¿sí? Se le denominó hidroterapia ya tal cual. Se utilizaban tinas, ¿sí? Tinas de acero. Terminando el siglo XVI, ¿sí? Hay una publicación que se llama Ejercicios de la Actividad Diaria, en el cual se le propició y ya se les dio un valor y un carácter a las partes musculares, ¿sí? Se le otorgó, por así decirlo, y se caracterizó los músculos que son para movimientos gruesos y los que son para movimientos finos. Desde esa época, ¿sí? Ya se detalló, ya se le otorga un carácter importante a los músculos. Vean el espacio que hay. Estamos hablando desde la época de los griegos allá, hasta el siglo XVI. No hubo un avance real. Se retomó lo que ya existía, ¿sí? Pero hubo un periodo enorme en el cual no hubo un avance de información para nosotros. Ojo, no en cuanto a técnicas y en cuanto a herramientas nuevas, ¿sí? Había procesos, procedimientos de carácter antiguo que se siguen utilizando hoy en día y los vamos a combinar y los vamos a mezclar con el área de rehabilitación, ¿sí? En el siglo XIX aparece ahí ya la cinesiterapia, que es el tratamiento del movimiento. ¿A cuántos de nosotros que nos dolía quizás la muñeca, quizás las manos, no nos dieron una pelotita? ¿Sí? Apriétala, eso es.
¿sí? La cinesiterapia. La mecanoterapia, empleo de equipos mecánicos, accesorios, ¿sí? Para empezar a utilizarlos y poder hacer rehabilitación a partir del siglo XIX. Y ahí entra la hidroterapia más la fitoterapia. Un ratito la vemos, ¿sale? 1940, más o menos, aparece el término ortopedia, y ahí sí está muy relacionado con lo que mencionaban, con el tema de guerras, ¿no? Ya en algún momento le habíamos platicado por ahí, creo que sí, el tema del polimetil metacrilato. ¿Cómo supieron que era un material biocompatible? ¿Qué es el polimetil metacrilato, el que ustedes conocen? Ese ya lo han visto ahí en materiales, ¿no? Es uno de los materiales que más ven, al menos aquí en la UAC. ¿Alguien lo ubica? ¿No? El PMMA, ¿sí es ese, no? PMA, ajá, polimetil metacrilato, PMMA, Yo sí lo había escuchado. ok. Hubo un incremento. ¿Cómo empezó por ahí el tema de biocompatibilidad? No es tampoco tan viejo ese elemento de biocompatibilidad o esa definición de biocompatibilidad. Déjenme ver para ver si en esta presentación lo tengo después, según yo, ¿no? Yo lo conocía porque creo que la mayoría de las cajas en las que guardan instrumental y cosas así están hechas de PMMA. De hecho, bueno, las que yo conozco son transparentes y de hecho una de las, bueno, que es biocompatible es porque no guarda ningún, ¿cómo se llama? Ningún residuo que pueda ser tóxico o que pueda interactuar como tal con el cuerpo humano. Ajá. De hecho, también es conocido porque guardan alimentos dentro de él. Sí, es correcto, Roberto. Ustedes alguna parte lo llegarán a conocer como acrílico. Conocen el acrílico, ¿no? Con el que sustituyen los cristales, que es transparente, blanco, tienen diferentes colores, pero ese como tal es la base fundamental de ese material. ¿Cómo se dieron cuenta? Regresamos al tema de las guerras y lo vamos a ver quizás en las últimas unidades del semestre, ¿no? Lo vamos a retomar un poquito, pero desde ahorita hacemos el paréntesis. ¿Qué ocurría? Muchos de los pilotos que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial regresaban o mejor dicho, eran retornados a sus países de origen porque tenían daños oculares, ¿sí? Principalmente las cabinas de los aviones ya las empezaban a hacer cerradas y el material con el cual estaban hechas esas cabinas, pues era polimetil metacrilato. Era muy fácil, es muy fácil para hacer, muy fácil moldearlo, por así decirlo. Entonces podían tomar esa forma curva que ahora ya conocemos prácticamente en todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Mucha de la metralla que atravesaban esos aviones, pues obviamente atravesaban esas bases, esos caparazones de acrílico. ¿Y qué era lo que ocurría? Que muchas de esas esquirlas, muchos de esos fragmentos filosos se les encajaban en los ojos, se les incrustaban, ¿sí? Por eso es que los retornaban a su país de origen, porque realmente no les hacían un procedimiento en campo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que veían que duraban 2, 3, 4 semanas con esas esquirlas en los ojos y no pasaba nada, no se infectaba, no les ocurría nada. Ese fue el elemento fundamental para decir, el polimetil y metacrilato lo podemos introducir al cuerpo y no ocurre nada. ¿Sí? No crean que vamos a hacer pruebas con estos materiales y no. Fue por casualidad y por el tema de una guerra, ¿no? También se encuentra por ahí el tema de los músculos antagonistas, ¿no? Ya los hemos mencionado, ya hemos platicado de ellos. Hemos dicho que es contrario uno al movimiento.
Vamos a ver por ahí ya, un poquito más para acá, ya donde quieren entrar, donde ustedes quieren meter las manos en los equipos, ¿no? ¿Qué ocurre? Suma de elementos, medicina actual, lo que conocemos en hospitales, en clínicas, en centros de salud, más la parte de rehabilitación. Ojo, aquí es muy importante saber qué tipo de rehabilitación va a ser, mejor dicho, la patología, el padecimiento, como lo quieran manejar. La clase pasada nos metimos ahí en temas de qué era enfermedad o no era enfermedad, como lo quieran denominar, ¿sí? Pero viéndolo o englobándolo en las causas. ¿Qué es lo que ocasionó que exista esa discapacidad? ¿Sí? Y debe de haber un monitoreo. ¿A cuántos, yo creo que muchos de ustedes han llegado a conocer personas a las cuales el cardiólogo les mandó colocar un equipo para monitoreo de 24, 48 horas de su ritmo cardíaco, frecuencia y todo, y después lo retoman para ver si no hay alguna situación por ahí de alguna arritmia, algún tema? Es exactamente lo mismo. Tenemos que llevar algún proceso de monitoreo continuo, ¿sale? ¿Por qué hice ese break ahí? Porque ahorita vamos a empezar a ver zonas de hidroterapia, ahora sí reales, ya en trabajo, ya en sitio, y tenemos que ver elementos fundamentales e importantes de cada uno. Primero, el agua para las terapias en un área de rehabilitación. Ojo, otro paréntesis. Vamos a ver que muchas de las terapias de rehabilitación también se utilizan como terapias estéticas, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, pero desde ahorita quiero que lo vayan ubicando y vayan entendiendo la diferencia de un equipo contra otro, ¿ok? Efectos transcutáneos. ¿Alguien de ustedes, qué es lo primero que ocurre cuando ustedes se van quizás de vacaciones, quizás no ahorita, las últimas vacaciones en las que hayan estado, y que se hayan metido a una alberca? ¿Cuáles son esas sensaciones? ¿Qué les da a ustedes? ¿Qué sienten? Ojo, no enfiestados ahí con toda la bola de compañeros y aventándose, ¿no? Me refiero al momento del relax. ¿Cuáles son esas sensaciones? Adelante, Luis. ¿Un cambio de temperatura? Cambio de temperatura. Quizás pueda ser una temperatura o más fría o más cálida, dependiendo de si es una alberca normal o alguna que tenga agua templada. Pero hay un cambio de temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Yo creo que todos se han metido en una alberca. Yo creo que casi a todos les gusta estar en una alberca. La sensación de pesar menos. Pesar menos también, ¿sí? ¿Qué más? Pues te sientes como bien relajado, creo yo. O sea, como que la sensación de tener algo en todo el cuerpo. Poco de tranquilidad, ¿no, María Fernanda? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Por qué o mejor dicho, por qué solamente hacemos eso cuando nos vamos de vacaciones? ¿Por qué no tener una terapia que nos pudiera reducir el impacto y darnos esa tranquilidad? Dice Diana Laura, pues es que no tengo una alberca cerca, sino obviamente todos los viernes, sábados y domingos ahí estaría, ¿no? Primero, efectos transcutáneos. ¿Qué ocurre? Tenemos un leve golpeteo siempre del agua, ¿sí? Entonces eso también estamos dando un leve masaje a las zonas musculares de inicio, ¿sí? Efectos físicos, obviamente, el tema de contar con la humedad en la piel nos empieza a dar elementos de intercambio, ¿sí? Efectos térmicos, ya los mencionaban por ahí, o frío o calor, dependiendo del tipo de agua, ¿sí? Sí, o mejor dicho, la temperatura del agua, no del tipo del agua, la temperatura del agua.
el efecto de boya, ese que mencioné, es una combinación entre lo que mencionaba Vanessa y por ahí sentir que pesamos menos, ¿sí? Pero hay un elemento que vamos a ver por ahí poquito después, y que va combinado con el efecto de lo que les mencionaba, el golpeteo del agua, ¿no? Incluso hasta algunos se empiezan a echar el agüita así, ¿no? Como para darle un poquito más de fuerza. ¿Alguien conoce por ahí el principio de Arquímedes? Alguien que lo busque y que lo lea tal cual como aparece. No en Wikipedia, por favor. Búsquenlo en otro lado. Y también es importante porque al disminuir el impacto, la presión que ejerce el agua en el cuerpo, disminuye el impacto y la fuerza que nosotros podemos generar en articulaciones. ¿Alguien está buscando ahí lo de Arquímedes? Sí, yo encontré. Ajá, adelante. Dice, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso de fluido desalojado. Ajá. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros naturalmente cuando entramos en el agua está empujándonos dependiendo de cuánto volumen de agua hayamos desplazado. Entonces, por eso sentimos que la fuerza es menor, o mejor dicho, que nuestro peso es menor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ustedes conocen o saben que la universidad tiene un área de rehabilitación. Muchos dicen que sí, ¿no? ¿Sí la conocen o no? ¿No? ¿Alguien la conoce? Yo no la conozco, profe. No. ¿Nadie? Híjole, eso está feo porque ¿a quién de ustedes, y ahí va, antes de que estuviera el tema de pandemia, iba a natación? Y todos iban a CEU, ¿no? ¿No? Yo sí Lilian, llegué a ir en Elizabeth. Cefid y ahí hay una alberca, ¿no? Para terapia en agua. ¿Qué No sé qué creen? tipo de terapias exactas, Es pero correcto, Elizabeth. Es correcto. Primero, el área de rehabilitación es todo el piso de abajo. ¿Sí? Donde está la alberca, ya ven que hay unas escaleras en el CEFIT. Allá abajo, hay un piso abajo. Ese es el área de rehabilitación. Sí existe. ¿Por qué creen que pusieron el elevador ahí? ¿Sí? Segundo, sí, hay una alberca, pero más que una alberca, es pues sí, llamémoslo alberca, pero está templada el agua. Incluso uno de ellos, un pedazo de esa alberca, tiene un solo carril que a los dos lados tiene barandales para que las personas puedan ir caminando. ¿Sí? Elementos de flotación, elementos para mover rodillas, elementos para soportar el peso. ¿Qué es lo que hacemos al aplicar una fuerza directamente sobre el cuerpo? Hacia arriba, disminuimos el impacto. Si muchos de las personas que van a una terapia de rehabilitación en hidroterapia, en una tina, en una alberca, pues obviamente lo que quieren es disminuir el impacto. Imagínense una persona que le operaron la rodilla, que le reconstruyeron la rodilla y lo ponen a hacer sentadillas, ¿no? Es un impacto muy fuerte para la rodilla. Caminar en el agua disminuye la fuerza, pero nos está ayudando a ganar movilidad, nos está ayudando también por el tema de resistencia, ¿sí? Temperatura, estamos hablando de 24 grados, más o menos 24, 25 grados, y es muy agradable la temperatura, ¿sí? Ahí van desde niños hasta adultos mayores a terapias, ¿eh? Pueden ir sin ningún problema, hacen sus citas, en todo yo tengo una anécdota de ahí porque ahí es donde mi hija aprendió a nadar. Ahí es donde los niños, los más chiquitos de 2 años por ahí, son donde los meten a nadar, porque está templadita, ya después se van a la fosa, y ahí es donde se relacionan mucho con temas de rehabilitación, ¿no? Ok, pues qué bueno que ya vimos un poquito del agua, ¿no?
Pero ahora vamos a ver elementos, lo que le otorga el agua al cuerpo. La hidroterapia. Primero, utiliza agua potable. Ahí miren, pueden ser 3 tipos de zonas o de equipos. Uno es el tanque Whirlpool, no es marca, no es la marca la lavadora Whirlpool, no crean que es esa, ¿no? Se llama igual, tanque Hobart y la piscina terapéutica. No sigan anotando. Ahí están las 3. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la primera? Whirlpool. Es esta. ¿Qué notan en ese equipo? ¿Qué ven? Gracias, Ángel, por el sacrificio de acercarte demasiado para intentar ver la imagen. Muchas gracias. Carolina, adelante. Ahí se me fue el nombre, pero creo que es algo como para medir la presión. Algo para medir la presión, ok. Puede ser un manómetro de presión, muy bien, Carolina, sí. Manómetro, se me fue la palabra. No vais a decir que un velocímetro porque no estamos midiendo la velocidad. ¿Qué más? Ingenieros, ¿qué ven? Tal vez una bomba. Una bomba. Que refluya, bueno, que tenga un flujo. Que lo saque, la entre y así. Esto de aquí arriba, esto que parece un galoncito de agua, es en sí un motor. Y es correcto, Andrés. Eso está recirculando el agua. Ahí hace que fluya el agua. ¿Sí? La estamos moviendo. ¿Qué más creen que pueda tener adentro lo que no se ve? Ojo, vean el material. ¿De qué material estamos hablando? ¿Qué material es el 80 o 90% del equipo? Como acero inoxidable. Acero inoxidable. Gracias, Luis. Gracias, Ángel. Elementos que no se oxiden porque obviamente van a tener agua. ¿Sí? De entrada. ¿Qué más nos falta? ¿Qué creen que ¿Podría lleve? tener un filtro? Un filtro, Ángel. Muy bien. Un sistema de calefacción, tal vez. Pero... Un sistema de regulación de temperatura. Elemento importantísimo. Estamos hablando que podemos trabajar con agua fría y agua caliente. ¿No? Bueno, no caliente, templada. ¿Sí? Ahora, ingenieros, de nuevo la pregunta. Los elementos que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Por ahí Carolina nos decía el manómetro. Andrés nos mencionaba el motor o el recirculador, ¿no? Y por ahí Luis Enrique nos mencionaba el tema de esa pequeña resistencia o generador de calor, ¿no? ¿Qué pruebas creen que les podamos hacer a esos equipos como ingenieros biomédicos? ¿Qué les debemos de hacer para poder validar el equipo? Comprobar que la temperatura que se indique en el equipo sea la que se está dando. Ok. ¿Qué utilizarías para eso? O bueno, Carolina, elige a alguien para despertar a los demás. Vamos. Melina. Medina. Sí. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo harías la medición que mencionaba Carolina? ¿Cómo lo compara o contra qué lo compararías? Pues, bueno, no sé si existan algún tipo de termómetro para calibración. Puede ser un termómetro cualquiera, Melina, ¿no? Un termómetro que pueda sumergirse en el agua, podríamos dejarlo ahí y fácilmente, que obviamente que esté certificado, que esté validado. Para nosotros sería un punto de referencia muy, muy importante, ¿no? Muy bien, Melina. Ok, eso fue para la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas le harían? Quizá como el flujo que esté recirculando la bomba. La presión, Dana. Muy bien. Sí. Tenemos que validar la presión. ¿Y qué más?
Acuérdense de su materia de gestión de la tecnología. ¿Qué les decían? A casi el 80% del programa de gestión de la tecnología se basa en ese tipo de pruebas. ¿También podríamos validar que no se encuentra ninguna corriente de fuga? Justo era eso, Ángel, ¿no? Vamos a tener los medios adecuados para que algo falle letalmente. Agua, energía eléctrica, un motor y un elemento calefactor. ¿Y qué creen? La persona va a meter su manito o su piecito en esa tina. Y donde esté haciendo corto, ahí te va el toque, ¿no? En el mínimo, en el mejor de los casos, solamente sienten el toque, ¿no? Y no, bueno, el toque de energía eléctrica, ¿no? Ok, importantísimo. Elementos de seguridad eléctrica. Aislamiento de cables. La prueba de seguridad eléctrica. ¿Sí? Todo eso a una tina de acero que tiene un motor, que tiene un elemento calefactor y que tiene un manómetro. ¿Importante, chicos? El equipo más sencillo le podemos hacer una cantidad de pruebas muy importantes y relevantes que las tenemos que hacer por rigor, no si queremos. Se tienen que hacer de rigor. ¿Sale? El segundo, tanque Hobart. Ahí está. Tanque Hobart. ¿Qué encuentran de diferencia contra el Whirlpool? El nombre, ya lo sé. Pero ¿qué diferencia aparte tiene? El tamaño. Adelante, Melina. El tamaño sí es uno, pero ¿qué más, Melina? Ahí iba a decir el tamaño y la forma. El tamaño y la forma. ¿El tamaño aquí en qué sentido? ¿Qué ven? ¿Qué pasa? El Whirlpool se ve que es portátil y el otro pues es fijo. Gracias, María Fernanda. El Whirlpool, ¿qué es lo que pasa? Solamente es para colocar una extremidad. Mano o pierna. En el Hobart va el paciente entero, como si fuera un jacuzzi. ¿Ok? ¿Diferencia entre uno y otro? Pues sí. Quizás en lugar de tener un solo recirculador, quizás tenga 2 o 3. Quizás en lugar de tener un calefactor, tenga 2 o tenga 3. Implicaciones de riesgo, chicos, más grandes. ¿Sí? Porque al contar con mayor cantidad de elementos eléctricos, ¿sí?, alrededor de una zona metálica llena de agua, ¿no? Más cuidado, más elementos a revisar. Y ojo, falta otra prueba que no mencionamos en el Whirlpool. Decían, pues ya medimos o ya probamos más bien la calefacción o ya la validamos con nuestro termómetro, la presión o el flujo, si quieren verlo así, con nuestro medidor de presión y de flujo. ¿Y qué más tendríamos que medir, chicos? ¿Podría ser pureza del agua? Ahí es bien importante, Ángel, mencionar que casi todo el agua que se utiliza es agua corriente, pero desalinizada, ¿no? Le bajan la cantidad de sales. El agua en Querétaro es malísima para los equipos, ¿no? El agua es vida, sí, pero el agua se va llevando los equipos, por ejemplo, los esterilizadores de vapor, las máquinas que ocupen agua, por ejemplo, estos. Es lo que mencioné, que en Querétaro el agua es, ¿cómo se llama? Le llaman, que es muy dura, ¿no? Por la cantidad de minerales que tiene. Por eso, por ejemplo, no sé si han visto ¿cómo se llama? Las tomas de agua o cosas así, se ven como con mucho sarro, ¿no? Es correcto, el sarro no es más que la acumulación de sales que lleva el agua. Nosotros aquí en Querétaro estamos alrededor de las 600 partes por millón. Eso significa la cantidad de partículas de sales que lleva el agua, ¿sí?
Es muchísima. Estamos hablando que estamos al nivel de costa en cuanto a salinidad del agua, en cuanto al agua potable, ¿sí? ¿Y por qué lo tenemos? Por todos los minerales que hay en Querétaro, ¿no? Entonces se saca el agua del pozo, pero no se suaviza, así se denomina el proceso de disminuir la cantidad de sales en el agua. No se suaviza desde la SEA, y entonces es lo que ocurre. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que nuestra tacita del café, de repente también por el mismo calor ya se le formó una capita como de sarro, o a las ollas de las mamás, ¿no? O incluso el mismo calentador del agua? Alguien que de ustedes que haya drenado por ahí, purgado, así le dicen al calentador del agua con el que nos bañamos, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Le salen tecatitas ahí de un montón de sarro? Es justo por eso. Yo no lo he hecho, pero yo lo he visto. Y de hecho yo eché a perder ¿cómo se llama? Un humidificador. Le echaste agüita de ese. Sí. Ok. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Lo bueno que era casero, porque si hubiera sido No, sí salen en buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿a qué iba con todo esto del agua? El agua que se utiliza para estas terapias ya va por un proceso de suavizado. Se le baja la cantidad de sales, ¿no? Se utiliza otro proceso en el cual se utilizan otras sales específicas y algunos tanques para disminuir la dureza hasta llegar a 50, 40 partes por millón. Eso es muy aceptable. En ese rango está el agua que es potable, que es bebible para nosotros, ¿no? Entonces, no es tanto por ahí que sean pruebas de dureza o prueba de cuánta sal tenga el agua. Eso le tocaría al ingeniero biomédico, al jefe del área o al encargado del área, estar revisando esas partes, ¿no? ¿Qué otra prueba le realizarían, chicos? Falta una grande. Adelante, Andrés. Que la bomba saque lo que tenga que sacar. ¿Cómo lo harían? Como Es un poner motor. poner cierta cantidad de agua que ya sabes cuánta es. Y esperar que saque, no sé, en otra cubeta, toda esa cantidad de agua. Y a ver si sí o si no. Ok. Esa es una, ¿no? Y ahí les va, es un tip básico también. Los motores, todos los motores traen unos valores de placa, así se denominan, el valor de placa. ¿Sí conocen qué es ese valor de placa? ¿No? Todos nosotros, y yo ahora sí lo pongo en la mesa, casi todos nosotros hemos utilizado de esos motores de 5 volts, de los chiquitos, ¿no? Sí, casi todos. ¿Cuál es la tolerancia que tiene ese motor? ¿Qué voltaje arriba y qué voltaje abajo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha buscado? Y les aseguro que no, ¿eh? Porque ni siquiera en el motorcito viene. En algunos sí, pero ya son muy caros. Nosotros, en todos los elementos eléctricos, motores, actuadores grandes, tenemos una relación voltaje-corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Incluso hasta algunos de nosotros, por ahí aprendimos electrónica básica haciendo esa relación de voltaje-corriente para las mallas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En las placas de los motores aparece la leyenda en la cual te dice voltaje y corriente. Y aparte te dice voltaje P y corriente P. Corriente pico, voltaje pico. Y es con un porcentaje arriba o un porcentaje abajo. El porcentaje abajo, ¿qué nos va a indicar? ¿Sí? Puede ser que el motor ya se esté aterrizando, o puede ser, todos los motores, el motor trae un impulsor adentro. Trae algo adentro que está empujando el agua y es el que hace que gire y que lo empuje, ¿no? Hacia la otra zona o hacia el otro tubo. Que ese impulsor esté dañado, porque no estamos consumiendo. Cuando nosotros arrancamos un motor así, nada más le ponemos la pilita y se mueve. Le estamos diciendo que está sin carga, ¿no? No le están poniendo nada que se ponga al movimiento.
Pero en el momento que ustedes colocan algo que se opone a ese movimiento, ya lo tienen con carga. ¿Sí? ¿Cuál de los dos va a consumir más voltaje y más corriente? ¿En qué punto? ¿Cuando tiene carga o cuando no tiene carga? Consume más corriente cuando tiene carga. Es correcto, y Ángel acaba de decir algo bien importante. Consume más corriente cuando tiene carga. El voltaje se mantiene, ¿estamos de acuerdo? El voltaje hasta cierto punto yo no lo voy a modificar, lo que va a cambiar es la corriente. Entonces tengo que revisar mi corriente. Es un elemento fundamental por parte de nosotros, revisar la corriente de los motores, ¿sí? Y que vaya, la referencia vaya hacia la corriente de la placa. 4.5 amperes, y la placa me dice 4.5 amperes. Si me dice 4.5 amperes, está trabajando adecuadamente, ¿sí? Si se va hacia arriba, puede decir que quizás el impulsor está trabado, o ya se va a dañar el motor. Igual también abajo. Es importante que lo conozcamos, ¿sí? ¿Por qué el ingeniero biomédico tiene que saber de motores? Se van a encontrar motores en estos equipos, se van a encontrar motores en incubadoras, en camas, en camillas, en equipos de laboratorio, en un montón de lugares. Y no solo los motores, cualquier actuador que lleve energía eléctrica, ¿sale? Y al final, no menos importante, la piscina. ¿No? A muchos ya se les antojó estar ahí. Nada más ahí un flotadorcito, un refresquito y listo. Los piececillos ahí adentro del alberquito, ¿no? ¿Qué diferencia hay contra, por ejemplo, el Hobart? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Podría ser la libertad del movimiento para el paciente? Es correcto, Karen. Aparte, imagínense esta piscina que tuviera, o algunas piscinas, no sé si al final alcancen a ver por ahí, donde tengo el ratón, alcancen a ver líneas. ¿Sí ven líneas? Pues son barrotes para caminar. O sea, están fijos esos barrotes y la persona va caminando. ¿Sí? Entonces hacen paseillo que no pueden hacer en el Hobart. ¿Ok? Vamos viendo que son diferentes tipos de terapias, ¿no? Utilizando el mismo método, agua. Hasta este momento, agua dulce. No utilizamos agua salada. Termalismo, se van a denominar piscinas, duchas, ¿sí? Y talasoterapia. Ahorita las vamos a ver. Ya vimos las primeras. Hidroterapia, Whirlpool, Hobart y la alberca. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya vimos las pruebas que les tienen que hacer. ¿Dudas de las pruebas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Sale? Ahora, termalismo. Su nombre nos lo indica. Son aguas termales. ¿Ustedes conocen aquí en Querétaro aguas termales? ¿Quién es de Querétaro? Lisette. Adelante, Lisette. Es que no estoy muy segura, pero creo que en Tequisquiapan hay aguas termales. Perfecto, Lisette. Zonas tan cercanas de aquí de Querétaro, de la ciudad como tal, pero del estado, en el estado hay muchísimos lugares en donde se hacen terapias con aguas termales. ¿Qué es lo importante? La combinación también del agua termal y en algunas de las terapias con agua que viene naturalmente pesada, viene con muchos minerales, ¿sí? Aguas termales. Primero, agua que emana a la superficie con una temperatura superior en 5 grados a la promedio anual de la zona en donde se ubique. Si estamos en 20 grados, más o menos, el promedio anual de la temperatura en Querétaro, 20, 22, y el agua sale a 27 grados, ya es denominada agua termal. ¿Sale? De entrada. Sulfuradas o sulfurosas, ¿no? Tiene un pH de 6.5, mineralización media, sulfatada. Le ayuda a las articulaciones. ¿Sí? No porque la vaya a absorber, no,
sino por las temperaturas y por lo que hace en una forma externa. Y generalmente temperaturas muy elevadas. ¿Alguien ha ido a los azufres por ahí? ¿Cómo es, Andrés? ¿Cómo es la temperatura de esas aguas? Está bien caliente. Y Está huele a bien huevo. caliente, ¿no? Literalmente, y como diría mi mamá, esa agua funciona para pelar pollos, ¿no? O sea, es agua literalmente calientísima. Ya no estamos en los 5 grados base arriba, no, estamos mucho más. Estamos hablando de unos 10 grados casi de diferencia, ¿sí? Entonces son temperaturas muy elevadas. Cloruradas, ¿sí? Baja mineralización. O están los dos lados, o muy baja o muy alta, pero temperaturas frías. Minerales elevados, pero temperaturas muy, muy frías. ¿Sale? Sódicas, acción laxante, mucho cuidado. Para tratamiento de afecciones dermatológicas, era lo que les mencionaba. ¿Sí? No solamente para rehabilitación, vamos a ver que se emplean estos equipos. Las instituciones o las empresas que se dedican a lo estético han visto el beneficio de utilizar equipos de rehabilitación en lo estético. Y cada vez que veamos algún equipo, ustedes van a encontrar algunos que se utilizan de carácter estético y van a decir, ah, sí, es cierto, ¿no? Para tratar prurito, esos manchitas, o para tratar algún nivel de intoxicación en medicamentos o alimenticio. Todo eso. La talasoterapia. Ajá. Ah, espérenme. Por ahí lo dejé con audio todavía. Permítanme un momento. Ahí está. Eso justo lo hicimos el primer año, o mejor dicho, el primer semestre que nos mandaron a casa. Muchos de los chicos no se podían conectar y les mandaba la información con audio. Entonces ya se me olvidó quitarle esta diapositiva el audio. Una pantalla. Y muchos de ustedes dirán, ¿y por qué no nos la manda hacia nosotros? Ya no me conecto, ya es muy tarde. Es para que hagan más hambre ya. Ahí está. Talasoterapia, ¿no? Agua de mar. Ya es primero agua con sales de entrada. ¿Sí? Técnicas de curación de ciertas enfermedades mediante el clima y los baños marinos. ¿A cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no han escuchado que a las personas adultas o adultas mayores les dicen vete a la playa por cuestiones de salud? Primero, la hipertensión, ¿no? Disminuimos la presión directamente en las personas. Segundo, el empleo de técnicas utilizando agua y materiales que son directamente obtenidas del mar, ¿no? Como las algas, ¿sí? Lo que se hace es colocar al paciente y decirle, haga esto. Desafortunadamente, no todos podemos estar cercanos a la playa. Entonces, hay ocasiones en las que solamente esas terapias se dan en zonas cercanas a la playa, ¿sí? O que ya que nos van de vacaciones a todos y ya nos vamos un mes y fácilmente haré todas las terapias que el área de rehabilitación me indique, ¿no? Y que sí sucede, ¿no? Entonces, aquí ya es emplear agua salada. Por ahí también se llega a utilizar, y tramposamente lo hacen, albercas con recirculamiento de agua salada, ¿sí? Toman agua del mar, la colocan en la alberca y estás haciendo el golpeteo, ¿no? Indicaciones y contraindicaciones. Principalmente muchos del trabajo con agua y aguas a temperaturas reguladas se dan para afecciones
de miembros, ¿no? Principalmente en las manos, artrosis o artritis. Muchas de las personas que tienen artritis les dicen, váyase a la playa, están un mes o una semanita en la playa y regresan con una mejoría muy notable y de tiempos prolongados, ¿sí? Para mejorar o disminuir el impacto en la rehabilitación de secuelas de fracturas, esguinces, reparaciones tendinosas, si disminuimos el impacto, pero seguimos haciendo el movimiento, pues obviamente estamos ayudando a mejorar esa movilidad, pero sin la agresión de no contar con un elemento que disminuya la fuerza, ¿sí? Rigidez articular postraumáticas, ¿no? Ya sea por cirugías, principalmente son las que más son, aquí es un 90% de cirugías. ¿Por qué? Porque la rehabilitación, por ejemplo, para muchas de las reparaciones total de muñeca, de codo, rodilla, cadera, pues obviamente son procesos muy largos, ¿no? Y ahí perdemos también cierta cantidad de masa muscular y perdemos movilidad, perdemos fuerza y también tiene que recuperarse, que es el siguiente punto. Para quemaduras, pero cierto tipo de quemaduras. ¿Qué es el efecto debridante? Recuerdan que les mencionaba el efecto de boya cuando veíamos la primera parte de la zona del agua. Lo que hace es golpetear, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han metido a bañar con alguna cicatriz, o bueno, más bien con alguna tecatita de alguna cortada? Supongo que todos, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a esa tecatita, a la tecatita? ¿Qué le ocurre cuando se están bañando? ¿Se refiere a la costra? Ajá. Ah, es que no sabía. Pues se pone, bueno, se humedece mucho y, bueno, yo he tenido luego lesiones así de costras grandes. Se pone como Ok. babosa. Ah, ok. Un momentito. Es que aquí les vienen a hacer la reta en cuanto a las clases. No, ya no. El efecto debridante es esa costrita por el efecto del agua. Ese golpeteo lo que hace es empezar a quitarla. Y el efecto de cicatrización mejora. Porque quitamos la zona dura, que es donde ya las plaquetas ya hicieron su efecto, y estamos dándole una nueva zona, una nueva posibilidad a nuevas plaquetas para que ayuden a cicatrizar mejor, ¿sí? No todas las heridas, no todas las quemaduras pueden ser, se puede aplicar con el efecto del agua. No se debe de tratar siempre. Por eso son efectos muy, muy, muy superficiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si utilizamos agua caliente y tienes una herida, el flujo se va a mantener, el flujo de sangre, ¿sí? Entonces tiene que ser muy específico, ¿sí? También no puede ser cualquier tipo de heridas o quemaduras. Para pacientes con lesiones medulares, ¿no? Les comento, justo cuando mi hija, la mayor, estaba en el tema de aprender a nadar, nos tocaba ver a muchos niños que iban con, que tenían situaciones o patologías o situaciones en las que tenían daño medular, ¿no? ¿Y cómo entraban? Entraban, como vieron la imagen del chico que está en la alberca, la última que pusimos ahí, es en esa condición. La mejoría también es muchísima, ¿sí? Primero por la tranquilidad que se otorga y segundo por el beneficio que da para disminuir los movimientos, la fuerza, ¿no? Entonces es un efecto muy, muy equilibrado, ¿sí? Presencia de para esta parte ya es ya son contraindicaciones un poquito, micosis interdigital y ongueal de manos y pies.
que es cuando esa parte se nos hace muy suavecita, ¿no? Que primero se nos hacen las manitas de pasito de viejito, ¿no? Pero en medio pueden llegar a generar que se abra el tejido. Entonces puedes generar una herida, ¿sí? Y la otra, no se debe de aplicar el tema de hidroterapia con alguna situación de procesos infecciosos locales. ¿Por qué? Porque la variación de la temperatura puede propiciar a que el mismo efecto infeccioso que está en esa zona prolifere, incremente, ¿sí? De repente nuestro cuerpo es una incubadora perfecta para muchos bichos y la temperatura que nosotros le podamos otorgar también va a ayudar a que se incremente ese proceso infeccioso o que disminuya. Pero el encargado, el personal de rehabilitación no es especialista para poder decir, mira, le pongo esta temperatura y ya con eso le vamos a ayudar, ¿no? No, difícilmente se puede hacer esa parte, ¿no? Precauciones, que es la siguiente parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Primer equipo o primer área que estamos tocando de un área de rehabilitación ya como tal. Precauciones. La colocación de la extremidad en posición de péndula favorece el edema, ¿sí? Por lo que luego de la aplicación, si metimos el brazo en la tina, lo que debemos de hacer, levantarlo para ayudar a la circulación, ¿sí? Les piden que hagan movimientos como mover las manos, ¿sí? Abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Para qué? Para mejorar la circulación sanguínea y que en el punto donde estuvo la terapia, por ejemplo, en la primera tina que veíamos, es muy pequeña, van a estar 10, 15 minutitos ahí con la mano adentro. Entonces, si de por sí a veces se nos duerme a nosotros la mano, imagínense ahora, le incrementaron temperatura, quizás se aglutina mucha sangre en ese punto y ahora la tienen que regresar al cuerpo. ¿Sale? En presencia de enfermedad cardiovascular, la temperatura no debe de exceder los 38 grados centígrados. ¿Por qué no debe de exceder esa temperatura? Bueno, ahorita vamos a ver todas las de temperatura. Cuando hay trastorno circulatorio, la temperatura del agua no debe exceder 40.5 grados centígrados. Pareciera un montón de temperatura, pero no necesariamente. Por ahí vamos a ver algunas terapias que llevan o que utilizan temperaturas más elevadas, ¿no? ¿Por qué esas temperaturas? Porque pueden propiciar o pueden ayudar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros aplicamos calor y hay un tema de enfermedad cardiovascular? ¿Qué ocurre con los vasos sanguíneos cuando le aplicamos un poquito de calor? Se dilatan. Se dilatan. ¿Y qué le ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Se pueden romper. Pueden romperse, ¿sí? Se empieza a aglutinar mucho, mucha sangre. Entonces, lo que puede propiciar, incrementa su volumen, ruptura. O incluso no llegar al punto de la ruptura. Pero ¿qué ocurre cuando cuando los vasos, cuando los capilares almacenan mucha sangre? ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando se aglutina mucha sangre? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, para principalmente en las mujeres, cuando se forman lo que denominan el elemento varicoso, esas arañitas en las piernas? ¿Coágulos? Coágulos. Muchas gracias, Andrea. ¿No? Eso es lo que principalmente puede ocurrir. Por mantener aglutinada tanta sangre, podemos propiciar elementos de coágulos o elementos de ruptura, como mencionaba Ángel. ¿Sí? Son elementos que debemos de considerar, obviamente. ¿Sí? Cuando existan heridas, se debe aplicar sustancias antisépticas al agua, yodo generalmente, para evitar contaminación, y al final de la terapia se debe de desechar esa agua. No se vale que digan, mira, ahora pásame todos los que requieran yodo y uno tras otro y ¿sale? En adultos mayores o con función cardiovascular marginal, los signos vitales deben ser monitoreados. Debe de tener algún monitoreo, ¿sí? Si no puede hablar, si no puede decirte algo, si quizás tiene un daño medular o si tiene un daño
no medular, sino neuronal, ¿no? En el cual no puede expresarse. Nosotros tenemos que pensar mucho en todas las posibilidades y siempre debe de haber alguna forma en la que él o ella exprese su sentir o podamos saber que no es adecuado. Si alguien que va a una terapia de repente empieza a sentir dolor, ¿qué va a pasar con su frecuencia cardíaca? ¿Qué va a ocurrir, chicos? Aumenta. Va para arriba. La tendencia siempre es para arriba, ¿sí? Entonces, mira, está incrementando su ritmo cardíaco, o su frecuencia. ¿Qué está pasando, no? Son signos que debemos de monitorear. Son elementos que debemos de tomar en cuenta. Tenemos que tener botones quizás de paro. Y ahora, bienvenidos ustedes. Dicen, ya platicamos mucho del equipo, del área. Tarea para ustedes. Elementos para realizar por personal biomédico. Ya platicamos muchos de los elementos. Los mecánicos. ¿Cuáles son los elementos mecánicos que platicamos o que no platicamos? ¿Sí? Hidráulicos. ¿En qué zonas son esenciales el que ustedes puedan y validen y revisen estos equipos? Y la calibración. De eso no hablamos. Yo no les mencioné ningún equipo, ninguna técnica de calibración o validación. Esa es parte de la tarea para ustedes, para el día de hoy. Hablamos qué pruebas le podían hacer, ¿no? Ahora, ya tienen las pruebas. Ahora, ¿qué equipo voy a utilizar para hacer esas pruebas? ¿Vale? Dudas, comentarios. Es el primer equipo, es el más, llamémoslo, en el que menos emocionante se ve porque no es una técnica que tenga circuitería muy, muy, muy grotesca, muy, muy fuerte, pero es una que es muy empleada prácticamente en todas las áreas de rehabilitación. Mínimo hay una tina Whirlpool. ¿Ok? Entonces es chamba que va a haber en un área de rehabilitación. Conocer las ventajas y desventajas del agua. Diferencia entre agua salada y agua dulce. En dónde va a flotar más, en dónde va a flotar menos. La conductividad, en cuál va a tener más, en cuál va a tener menos. La temperatura, cuál se va a elevar más rápido, el agua dulce o el agua salada. ¿Cuál se va a mantener más tiempo caliente? Son cuestiones que a veces ya damos por sentadas, ¿no? Y que, por ejemplo, hasta después nos vamos al tema de la comida. Dices, ahora entiendo por qué en muchas ocasiones no le ponen sal desde el principio. Ahora entiendo por qué ocurre esto. Pero es porque un equipo nos lo enseñó. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, chicos? ¿Duda con la tarea? ¿Puedes repetirla, por favor? Es la que tenemos ahí en pantallita, Diana. Justamente, ubicar los puntos mecánicos que puedan tener estos equipos. ¿Cuáles serían? Hidráulicos. ¿En qué zonas son esenciales el tema de revisión por parte de un ingeniero biomédico? Y la calibración. ¿Qué equipos se utilizan y qué tipo de ajustes podríamos tener? ¿Sale? ¿Sí quedó, Diana? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Déjenme revisar mis notas, mis apuntes. Ok. ¿No tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿No? Para la siguiente clase no quiero saturar nuevamente, quiero que vayamos paso a paso y que vayamos desmenuzando cada uno de los equipos. Para la siguiente clase, el equipo que sí vamos a ver son los equipos de electroestimulación. Obviamente ya tenemos algo de
información en cuanto a cómo funciona la estimulación nerviosa y el envío de señal, el envío de información, ¿no? Entonces ya no va a ser tan complicado. La pequeña gran diferencia es que lo vamos a tener que comparar contra algunos equipos que no sean de rehabilitación y que les toquen a los ingenieros biomédicos. ¿Sale? Y ustedes me van a decir qué pruebas el sentido común, qué pruebas nos entregan. ¿Sale? Y que a veces no le hacemos caso y es lo peor que podemos hacer. Andrés, Karen, Ángel, Luis, Carolina, Vanessa, Diana, Roberto, muchas gracias por tener sus cámaras prendidas. Gracias por hacer esto más humano. ¿Sale? Aunque a veces nos gane, ya estamos cansados, es lunes. El profe me tiene aquí hasta las 7 de la tarde, noche todavía. 7:15, 7:20. Adelante, Dana. Ah, sí, es que me confundí un poco. Esto es para los 3 equipos, los de hidroterapia, termalismo Para y todo, terapia. para cualquier tipo de equipo que utilice agua. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Si no hay más dudas, nos estaríamos viendo el día miércoles por aquí. Carlos, adelante. Bueno, ya rápido. Solamente son aspectos generales, ¿verdad? O sea, no quieren nada como que muy específico. Algunos te voy a decir lo que yo, al menos lo que yo siempre hago, Carlos, y es no porque yo lo haga o les pida que lo hagan ustedes, o sea, lo mejor, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho a veces conocer o buscar algún equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el manual, lo primero que les va a tocar a ustedes cuando lleguen allá al trabajo, creo que por ahí, Ángel, ya estás en hospital, ¿no? ¿No? No, profe, todavía no. Ok. Lo pensé porque veía como que estabas ahí como en una zona acá de un poquito de tráfico. No, es la UAC. Justo iba a hacer la pregunta. Lo primero que nos va a tocar a nosotros es conocer y nos van a pasar manuales. Nos van a decir, ya fúmate el manual. ¿No? No para aprendértelo, no para machetearlo, sino para ver quizás las pruebas, las características. Quizás ahí ya les estoy dando el tip de dónde buscarlo. ¿No? Pero es importante que también conozcan que entre equipos no hay mucha diferencia. Son las mismas pruebas. ¿Sí? Porque todo está normado. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios, chicos? No, profe, gracias. ¿Sí quedó por ahí Carlos? Sí. Ok. Si gustan pueden ver manuales. Yo no les digo, no busquen manuales si quieren. Váyanse a lo que su mente les indica. Oye, pues si voy a revisar, mencionábamos temperatura, pues puedo ocupar este equipo, si puedo hacer esto. ¿Sale? Sí. Y por ahí afortunadamente, y estoy moviendo los piececillos, afortunadamente las condiciones en del tema de COVID están bajando. Quizás para algunos de ustedes no sea tan afortunado porque van a tener que ir a la escuela, van a tener que ir a presenciales. Pero esperaría yo al fin del semestre y les diría los mejores 4 o 5 promedios que tengamos en la clase, podríamos ir a hacer, espero, con la posibilidad de poder ir a hacer una visita a un centro de rehabilitación total y pleno. ¿Sí? No aquí en Querétaro, sería salir, pero sería la posibilidad. ¿Sale? Afortunadamente vamos bien en cuanto a disminución de contagios. Si no hay más dudas, comentarios, chicos, nos estaríamos viendo el día jueves. No es cierto, miércoles, ya me quiero ir hasta el jueves. Y el lunes de la siguiente semana sería su examen, ¿cierto? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, profe, ninguna. Vámonos. Listo, chicos. Descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vale, profe, Gracias.